Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro presbítero Alejandro Constante. Bueno, me alegro de poder compartir en esta mañana este tema que, bueno, por primera vez creo que lo intento hacer y sé que nada más haré como una breve aproximación. Y es necesario entrar en esta temática y poder desarrollar diferentes aspectos de la mística de Romero. Yo voy a tratar de hacer como una breve presentación en la línea formativa, la mística de Romero en la línea formativa. Entonces voy a considerar los siguientes puntos. Primero, hacer como una introducción que es mística, lo haré breve de modo general. Luego, si es posible, hablar de una mística romeriana. ¿Cuáles podrían ser sus notas distintivas? Y también vamos a ver si es posible aplicar esta mística en nuestro seminario como un proyecto para los años venideros. Luego cerraré con una breve conclusión. Entonces, sobre esto, pues digo, me voy a ocupar y es un tema muy apasionante porque hablar de la mística de Romero estaríamos hablando del corazón de este gran hombre. Mucho se ha querido quizás imitar a Romero desde su profetismo y sobre todo quizás más en una línea de aquello que va como una denuncia, pero muy poco se ha querido ver el corazón de Romero e imitar el corazón de Romero. Hoy estamos como en esta perspectiva y vamos a hacer el intento. De modo general, cuando se habla de mística, sabemos que tiene relación con el misterio. El misterio, claro, es una palabra, digamos, griega, profana, y se puede considerar como, digamos, estos tres sentidos. El misterio como algo cerrado, ¿verdad? El misterio como algo mudo y el misterio como algo ciego. Esto, claro, en un sentido general, profano, nos da una idea que cuando hablamos de misterio, pues definitivamente estamos hablando de aquello que no podemos como penetrar mucho, ¿verdad? De lo que no podemos hablar tanto y desde luego porque no podemos ver mucho también. Entonces, pero digo esto en un sentido general. Ahora, en la Sagrada Escritura, de modo muy breve, también si uno se detiene a querer descubrir cómo se aplica en el Antiguo Testamento, hay diferentes maneras como entender el misterio. Una de las maneras que se puede captar es que aparece Dios como el que es, aunque no se entienda quién es, pero es Él, ¿verdad? Es el Dios de las montañas, el Dios de los padres. Una revelación desde luego que va a ser progresiva. Pero sobre todo digo, en el Antiguo Testamento incluso se pueden encontrar textos en los que se ve que el misterio también hace alusión a lo oculto, a secretos, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, que es como el inicio, ya en el Nuevo Testamento toma otra como especificación o concreción. El misterio se puede relacionar también con la novedad del reino de Dios, los misterios del reino. Pero podríamos decir que lo más quizás conocido y extendido en la tradición cristiana es lo del sentido paulino cuando se habla de misterio. Y misterio como el plan salvífico de Dios Padre manifestado en Jesucristo. Aquí hay algo muy interesante. Si es el plan salvífico de Dios Padre manifestado en Jesucristo, en definitiva, el misterio revelado es Cristo.
Ahora bien, aquí creo que llegamos a un primer punto muy interesante para vincularlo con Romero. Si el misterio revelado, el plan salvífico al final es Cristo mismo, la mística en relación establecida con el misterio del Dios revelado, con Jesucristo, ¿verdad? Entonces quiere decir que la mística es tomar el estilo de Jesús, porque es Él el misterio revelado al final. Esto en Romero, ¿verdad?, es algo tan palpable, porque Romero es el que se vincula, digamos, con ese misterio personal que es Cristo, la persona de Jesús. Entonces, en Romero, viendo parte de sus apuntes espirituales, podemos captar que él, a lo largo de su vida, incluso desde seminarista, como sacerdote, cómo anhelaba esa vinculación con Cristo. Llega a expresar esta nota: haz que este sea mi distintivo, una gran locura por ti, refiriéndose a Cristo. Tú eres mi gloria y la recompensa de toda mi vida sacerdotal. Mejor estoy muerto que tibio. ¿Cómo se descubre que el corazón de Romero se vincula y desea identificarse y vivir ardientemente como Cristo? Enraizado en Cristo, solo enraizado en Cristo se es verdaderamente comprometido. Y Romero es el que se va a enraizar en Cristo. No se puede bromear con él. Cristo urge, dirá el santo. Entonces, de modo general, si el misterio es Cristo y lo relacionamos con Romero, entonces la mística romeriana, en sentido general, no es más que la manifestación de vida según Cristo en Romero. De aquí que Romero es modelo de vida cristiana para laicos, religiosos y religiosas. Es modelo para sacerdotes y para obispos. En general, y su espiritualidad es cristocéntrica, vale para todos. Esto es lo primero que hay que considerar. Por esa vinculación con Cristo, su espiritualidad cristocéntrica vale de modelo para todos. Ahora, se sabe que en la teología, al hablar de la mística, es la que trata de la vida espiritual, de la contemplación. Pero también mística se ha entendido como vida de oración y mística como un estilo de vida. Entonces, si nos preguntamos, ¿es posible hablar de una mística romeriana? Ya vimos que la vinculación con Cristo le hace entrar en el misterio. Pero ahora yo quisiera decir que voy a hablar de la mística romeriana a partir de dos elementos o dos realidades o dos presupuestos. Primero, el primer presupuesto para hablar de la mística romeriana es lo que yo considero que es el núcleo de la mística romeriana, que consiste en la relación realidad, palabra, oración. Yo creo de que este es como el punto central para una mística o tomar el estilo de Romero. Y en segundo lugar, desde la realidad de mártir, pastor, su profetismo, su sacerdocio. O sea, bajo estas dos perspectivas quiero ver su mística en la línea formativa, desde luego. Entonces, si Romero es el que se ha vinculado con Cristo, una expresión de su gran amigo Rafael Valladares, monseñor, ¿verdad? Es el que llega a decir: este hombre es un enigma y un misterio indescifrable.
y hay que conocerlo para no juzgarlo. Romero, que participa del misterio y de alguna manera se vuelve como una persona complicada de entenderla. Hay que conocerla. Entonces, su persona, una realidad misteriosa que hace puente entre el misterio y la realidad histórica. Esto es lo que hace ser un místico no al estilo tradicional, sino un místico en la acción, un místico diocesano. Ahora, el núcleo de su mística, en primer lugar, señalo estos elementos: realidad, palabra, oración. Voy a ir ahora a comentar esto y después seguiré con las diapositivas para ver la aplicación en nuestro proceso. Bien, cuando nosotros nos acercamos a ciertos textos, sobre todo tomando algunos apuntes de su cuaderno espiritual, dirá esta expresión Romero. Dice, es obligación del carisma del ordenado, desde la ordenación, tomar los problemas de los hombres, analizarlos con la palabra de Dios y la oración. Esto de tomar los problemas de los hombres, analizarlos con la palabra de Dios y la oración, lo ve como un imperativo del carisma de la ordenación. Esto porque el sacerdote representa a Cristo. Si el sacerdote representa a Cristo, Cristo es el que asume los problemas de los hombres. Por lo tanto, el sacerdote debe tomar también los problemas, es decir, ver la realidad. Luego iluminarlo con la palabra y dialogarlo en la oración. Pero se trata de una oración, como podemos ver claramente, no una oración aislada, sino una oración encarnada. Además, dice San Romero que la oración solo es válida si ésta responde a la realidad. Lo afirma en sus cuadernos espirituales. Dice textualmente, la única oración válida es la que más responde a nuestra realidad. Por lo tanto, realidad, palabra, oración que se van, relacionando, podemos ver de que la oración vinculada a la realidad, en el pensamiento de él dirá, es la única oración válida. Si la oración no toma la realidad, no podríamos llamarle auténticamente oración en este pensamiento. No es una oración alienante que se saca, se sale, se retira, se aísla, sino que se mete en la realidad. Si esta es la oración, válida, es la oración que él practica. Luego, en la oración, esta conciencia que va relacionando realidad y su vida espiritual, la podemos como ver incluso desde su juventud. Monseñor Romero, cuando encontramos apuntes de seminarista, hay algunas notas seguramente conocidas, por ejemplo, la que presenta del 9 de noviembre de 1940, cuando cuenta que habían salido de paseo, luego que regresan, hay un pobre que le entrega una tarjetita, ¿verdad?, promoviendo sus servicios de sastre. Dirá Romero, aún siendo seminarista, qué cara de angustia tenía. Y llegando al colegio también recordará él que hay un pobre pidiendo pan y él sale a compartir de lo que tenía. Y otra nota también del 24 de diciembre de ese año, cuando él, contemplando aquel panorama, seguramente que nevaba, dirá él, yo aquí contemplando muy sabroso este bello panorama blanco, mientras afuera cuántos pobres sufriendo hambre, frío y dolores del alma. ¿Cómo podemos ver de que esa relación de su oración siempre está en orden a la realidad, está tan vinculada? El santo, por eso podemos decir, el profeta, el mártir, no se improvisan. Desde su juventud se vislumbra
el alma pura, teniendo una mirada en el misterio mediante la oración, tenía también la mirada puesta en la realidad de su entorno. Y el 24 también de diciembre del 41 llega con una nota más sugestiva cuando escribe que los pobres son la encarnación de Cristo a través de los andrajos, de los ojos oscuros, de la hediondez de las llagas, de las risas de los trastornos. El alma caritativa descubre y adora a Cristo. Qué conciencia más fuerte en esa realidad de la pobreza, del hombre que sufre, incluso de aquel que padece trastorno mental. El alma caritativa descubre y adora a Cristo. O sea, ¿cómo podemos descubrir que Romero, desde su juventud, acaso esto no podría ser una nota de un contemplativo? Claro que sí, pero un contemplativo en medio de la realidad. Luego, la oración de la que venimos hablando, que se relaciona con la realidad, dirá él de que se trata de una oración que es expresión de fe y no sentimiento. Porque a veces podemos confundir esto. Si la oración se identifica con el sentimiento, pues cuando tenemos ganas, nos sentimos bien, podemos orar, y cuando no, no. Dice él textualmente, la oración no es sentimiento, sino fe. Y la fe dice que hay que orar siempre. Para eso hay que trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Se trata entonces de una oración cargada de una conciencia y no de un gusto. Es grande la diferencia cuando hay oración a partir de una conciencia y no de un gusto. Porque la oración de fe es movida por la certeza de un Dios cercano, un Dios que está en las circunstancias. Una fe también que pide trabajo, una fe vinculada a la oración que pide trabajo. Es decir, que la oración hay que tenerle dedicación, perseverancia y conectada desde luego con la realidad. Ahora, otra nota de la oración que se relaciona con la realidad es que la oración percibe a Dios como alguien cercano. Escribe en sus cuadernos, Dios ha hablado por su Hijo. El misterio de la encarnación se nos presenta bajo el signo del Verbo, presencia de un Dios que va con nosotros en nuestra marcha para el Padre. Y agrega, captar esta cercanía, presencia y palabra, esto es oración. Captar la cercanía. Esto quiere decir de que solamente cuando percibo un Dios cercano, un Dios personal, que se identifica con nuestra historia, puedo dialogar con Él. Eso es oración. Entonces se trata de una oración que hace conciencia que Dios no es una realidad absoluta, lejana, abstracta, sino un Padre, mediante el misterio de la encarnación, donde intervino el Espíritu Santo, se ha dejado ver en su Hijo. Entonces se trata de una oración en la que percibimos la cercanía de Dios. Luego, esta oración que estamos viendo que se relaciona con la realidad, con la palabra, creo que aquí viene lo específico para nosotros en orden a los diocesanos. Porque se trata de una ascética de un pastor, lo dice él claramente. Si se trata de una ascética de un pastor, quiere decir que estamos en el campo de una mística en la acción, de un místico diocesano, como lo he mencionado. Ahora bien, lo grande de la oración en la mística, ¿verdad?, romeriana, es que se trata de una oración dentro de compromisos, de tareas, de ocupaciones. No se trata de una mística de un monje, no se trata de alguien que se aparta de la realidad,
sino que la mística del pastor es algo que está inmerso en el diario vivir. Dirá textualmente el santo: todo esto dentro de una ascética del pastor que incluye regular el tiempo, oír a los demás, asimilar los discursos del Papa, meditar el Evangelio. No se trata de una oración simplemente en la que yo estoy dedicado siempre a la oración, sino que en medio de las tareas de escuchar al otro, de actualizarse con el Papa, de meditar el Evangelio, se vive la oración. Por eso digo que es algo tan particular y muy específico. Como se puede ver, la mística de Romero, en este caso que venimos hablando, que es una mística en la acción, no se trata del místico del claustro, del místico de la montaña, del místico del desierto, sino del hombre de oración y contemplación que sabe de gastar la vida en medio de los problemas de los hombres. Esto es lo novedoso de la mística romeriana. Oración, contemplación y acción. Se trata de ese hombre que camina en la historia junto a los hombres sin descuidar su vinculación con Dios. Aquí podemos retomar lo que él mismo menciona en sus cuadernos espirituales. Se trata de una espiritualidad del sermón de la montaña, es decir, de la mística de las bienaventuranzas, en la mística en medio del mundo con un estilo de vida pobre, con la gran nota de la misericordia, con la pureza del corazón para ver a Dios en las realidades temporales y con la confianza puesta en Dios en medio de la persecución. Esta es la espiritualidad del sermón de la montaña. En medio de esas realidades se exige oración. Dice él, solo haciendo oración se puede descubrir lo que Dios quiere. Entonces, la relación de la realidad, palabra, oración, podríamos decir que ha estado en la vida a lo largo de sus años, pero que fue tan manifiesta en sus últimos 3 años de arzobispo en San Salvador. Entonces, como podemos ver, aquí está el núcleo de la mística romeriana. En segundo lugar, la mística desde las notas de mártir, pastor, padre de los pobres, profeta y sacerdote. Aquí yo creo de que solamente lo menciono y voy a mencionar apenas unas notas. Pero estas notas creo que son las que deberían desarrollarse. Si viene un trabajo, ¿en qué consistiría una mística martirial? ¿En qué consistiría una mística de pastor? ¿En qué consistiría la mística de padre de los pobres? ¿En qué consiste la mística de profeta y sacerdote? Nada más para señalar algo. El martirio como nota de su mística, una quizás palabra que identifica la mística martirial es la donación total. Yo creo de que aquí viene como el reto de todos los que estamos sirviendo ya, de los que se preparan para el ministerio, la donación total. Esta ya es una nota martirial. Esta realidad está expresada en sentido de donación total. Ya sabemos, como seguramente lo hemos leído o hemos escuchado, el día que recibe el subdiaconado va a escribir: he tomado estado, Sagrado Corazón de Jesús, te lo he dado todo. Y el día 4 de abril del 42, el día de su ordenación, escribe: sí, Cristo, por tu Sagrado Corazón, yo prometo darme todo. Qué interesante, sentirnos retados. Un candidato al sacerdocio que no anhele donarse totalmente, creo que no sería
el mejor campo para servir, porque el sacerdocio lo exige, una donación total por tu gloria y por las almas, lo especifica. En este mismo, digamos, hilo de una donación total, de una espiritualidad martirial, en junio del 70, cuando se preparaba para el retiro del episcopado, escribe: después de unos días abrumado de trabajo, el místico en la acción, ¿verdad? Abrumado de trabajo, siento dulzura y la intimidad con Cristo. ¿Cómo quisiera ganar en este necesario trato íntimo, dice el santo? ¿Cómo quisiera ganar, verdad? Le entrego todo. Deseo, dice, expresa el deseo de ser el obispo del Sagrado Corazón de Jesús. Y agrega una espiritualidad oblativa, lo que distingue la nota martirial. Una espiritualidad oblativa, de donación valiente que no se doblegue, escribe. Entonces señala, se trata de una espiritualidad del amor. Solo el que ama es capaz de darlo todo. Tanto fue su anhelo de entrega total a Dios, que todo esto tuvo su culmen en su muerte martirial dentro de la Eucaristía. No comento el punto, solo lo dejo. De la vida, digamos en general, de Romero, si él anhelaba entregarse tanto, qué mejor momento de la Eucaristía, donde Cristo se entrega totalmente. El Padre recibió su entrega total también de aquel que tanto lo había anhelado. Pastor, la mística del pastor, al estilo del corazón de Cristo, así es reconocido. Lo distingue por su cercanía con los fieles y solo desde allí pudo asumir los problemas de ellos. O sea, la línea de la mística del pastor, podríamos decir, es la mística de la cercanía. En el discurso con motivo de recibir el doctorado honoris causa conferido por la Universidad de Lovaina, dice en uno de sus párrafos: voy a hablarles más bien como pastor. Tenía conciencia de ser pastor. Qué bonito esto. Voy a hablarle más bien como pastor, que juntamente con su pueblo, la cercanía, ¿verdad?, ha ido aprendiendo la hermosa y dura verdad de que la fe cristiana no nos separa del mundo, sino que nos sumerge en él. Realidad, palabra, oración. Monseñor Romero tenía una conciencia clara de ser pastor, y eso le exige estar con la gente, sobre todo con los que sufren. Escribe: lo que me importa es que el pastor tiene que estar donde está el sufrimiento. Y yo he venido, como he ido a todos los lugares donde hay dolor y muerte, a llevar la palabra de consuelo para los que sufren. Padre de los pobres. Una nota nada más breve. Romero tenía la conciencia que la opción por los pobres no era una cuestión ideológica, ni tampoco una piadosa compasión, sino de algo que va a la raíz de la vida cristiana. Dice el santo, se trata de algo más profundo y evangélico. Se trata de la verdadera opción por los pobres, de encarnarse en su mundo, de anunciarles una buena noticia, de darles una esperanza, de animarles a una nueva praxis liberadora, de defender su causa y de participar en su destino. Entonces la mística romeriana debe expresar la cercanía de modo preferencial con los pobres, encarnarse en su mundo. ¿Qué quiere decir?
hacerse pobre con el pobre. Y agrega esta nota: el sacerdote está llamado a identificarse con Cristo pobre. Pero para nosotros se trata de una pobreza, lo interpreto y luego tomo una nota de él, de una pobreza del sacerdote diocesano, la cual se identifica con la pobreza del padre de familia. Y dice textualmente, no se trata de una pobreza religiosa, sino del sacerdote diocesano más parecida a la de un padre de familia que tiene numerosos hijos seguramente en la casa. ¿Qué significa esta pobreza del padre de familia? Es que lo que tiene lo tiene para los hijos. El sacerdote diocesano debería ser que lo que tiene lo tiene para los laicos, lo tiene para los fieles. Él dirá de que lo único que se permitiría una buena biblioteca para el sacerdote diocesano, como riqueza, ¿verdad? Una buena biblioteca, pero lo que tiene lo tiene para los fieles. Entonces, una pobreza que incluye despojarse de la seguridad del poder, pobreza como expresión de servicio, de amor, pobreza como forma de libertad. Qué grande como lo concibe. Nuestra única riqueza, el Señor, ¿verdad? La única riqueza, el Señor. Luego, como profeta. El profeta, sabemos que la nota que se distingue y cómo brilla en su ministerio en San Salvador. El profeta tiene que ser molesto a la sociedad cuando la sociedad no está con Dios. Por lo tanto, el profeta señala el camino de Dios. Y si la realidad no responde al camino de Dios, denuncia el pecado. Pero el profeta también da esperanza a los sufridos. Y de allí, como profeta, ser la voz de los sin voz. Queremos ser la voz de los que no tienen voz para gritar contra tanto atropello, contra los derechos humanos, defenderlos, pero darles ánimos también. Como sacerdote, estamos siempre en la dimensión de la entrega. Por eso, sacerdocio y martirio están muy unidos. Romero vive su sacerdocio como una ofrenda día a día. Esto lo había manifestado desde los inicios de su ministerio. Entonces, viendo esto, digo las notas particulares, voy a finalizar con una aplicación a nuestro proceso de una manera inicial. Tratando de relacionar la mística de Romero con un proceso formativo, porque podría haber una mística, digo a nivel general, de la vida cristiana, una mística institucional, como hemos captado también, ¿verdad? Entonces, pero yo estoy pensando ahora en una mística aplicada al proceso formativo. Si vemos lo que las etapas tienen ya, no sería de quitarle, sino tal vez de reordenar y acomodar algo propio de la mística romeriana. Para el primer año en el proceso formativo se le pide vivir como apóstol en el seguimiento de Cristo. El modelo San Juan Pablo II. Aquí no hay una nota romeriana. Entonces, a manera de propuesta podría ser el primer año de teología, introducción a la vida espiritual romeriana, su itinerario espiritual a partir de sus cuadernos de apuntes espirituales y comenzar la práctica relacional. Habría que pensarla cómo se aplica realidad, palabra, oración. Desde el primer año se mantendría la figura de San Juan Pablo II y se agrega esa vida espiritual de Romero. Digo a manera de propuesta. Para el segundo año de teología, tiene en su proceso asumir la identidad de Cristo profeta, palabra viviente del Padre. Se tiene también conocimiento y profundización
del misterio profético y martirial de Monseñor Romero. Lo dice el proceso, pero no le hemos tocado como debería ser. Entonces podría ser ahondar en la relación realidad, palabra, oración en el segundo año. Una insistencia, esto hasta que tomemos un estilo. Luego, la palabra encarnada a partir del profetismo romeriano. Se podría desarrollar una temática formativa o incluso, ¿verdad? Se podría pensar cómo se incluye algo en la parte, digamos, de cierto contenido académico. Para el año de pastoral está señalado en el proceso, el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a él. Esto está señalado. Podría agregársele Romero, modelo de pastor y amor a los pobres, para tomar la nota romeriana. Y la temática formativa sobre esta dimensión de la mística romeriana, para fortalecer, ¿verdad? Entonces, en el año de pastoral, cierto, va lo de pastor, pero la nota del amor a los pobres. Para el tercer año de teología, aparece asumir la identidad de Cristo sacerdote, Cordero inmolado y Pontífice supremo. Podría ser asumir la caridad pastoral, ¿verdad? La caridad pastoral en el tercer año, y aquí el énfasis del servicio en la línea diaconal. Y el cuarto año se podría tomar, ya tienen, asumir la identidad de Cristo servidor, aparece en el cuarto año. Esto podría ser para el tercero. Y podría dejarse para cuarto año asumir la identidad de Cristo sacerdote, Cordero inmolado y Pontífice supremo, el sacerdocio y el martirio de Monseñor Romero. Esto podría de alguna manera como abonar al proceso formativo la mística romeriana. Entonces, la identidad romeriana estaría de la siguiente manera. Para primero de teología, su insistencia, bueno, la espiritualidad romeriana, ¿verdad? Realidad, palabra, oración. Segundo año de teología, la palabra encarnada a partir del profetismo, ¿verdad? Y sigue con realidad, palabra, oración. Para el año de pastoral, Romero, modelo de pastor. Para el año de pastoral, para el tercero, ¿verdad? La caridad pastoral, el servicio, lo diaconal. Para el cuarto, el sacerdocio y el martirio de Monseñor Romero. Esto daría, digo, un abono o algo específico de la mística romeriana en el proceso formativo. A manera de conclusión, Romero hace una mística. Una nota fuerte es la oración. Sin oración no hay mística romeriana. Luego expresa una espiritualidad oblativa, su mística. Es una mística en la conflictividad. Es una espiritualidad del sermón de la montaña. Es una mística diocesana, oración y compromiso pastoral. En una breve, expresión, una mística de la comunión con Dios, con el hombre y con las realidades temporales. Muchas gracias.